Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo García y esto es Conexiones. Sean todos bienvenidos. Es para mí un inmenso placer estar esta noche con todos ustedes, aquí todos conectados. Yo estoy conectado. ¿Y tú? Además, quiero aprovechar y darle las gracias a todos los conectados en nombre de todo nuestro equipo de producción por la gran aceptación y por el apoyo que nos están brindando con este maravilloso proyecto y hacerlo trending mundial. Recuerden, Conexiones. Yo estoy conectado. ¿Y tú? También quiero decirles que hoy vamos a responder a todas sus preguntas, así que los invito a escribirnos activamente en nuestro chat. Recuerden que a la mitad del programa, a eso de los 40 minutos del programa, vamos a poner un sign que va a decir un anuncio que dice preguntas y respuestas, y ese es el momento en que vamos a comenzar a responder todas sus preguntas. Hoy tenemos un programa interesantísimo, pero para eso yo no lo puedo hacer solo, porque a mí me acompaña il pana e l'amico dell'Italia. Eh sì, è così, parliamo tutti italiano. Ah, disculpa, perché es en español. ¿Cómo están? Buenas noches por allá, buenas madrugadas por acá. Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar sobre sexualidad sagrada o mágica. Justo, Sí, señor. justo. El tantrismo es algo realmente interesante, ¿no? De conocer. El tantra es una manifestación especial del arte, de la religión y del sentimiento hindú. Estilos de vida, rituales, magias, mitos, filosofía y un entramado de signos y símbolos emotivos convergen en esta visión. Inclusive el tantrismo es una corriente de pensamiento que impregna todas formas religiosas y filosóficas de la India. Hay un tantrismo hindú, un budista, un jainista, pero el término tantra, para comprender esto, está relacionado con el concepto de tejer y con sus palabras familiares hilo, trama, tela. Qué interesante, ¿no? En su origen, tantra es una palabra sánscrita y se refiere a la urdimbre de hilos en la cual se teje la trama para convertirse en una tela, es decir, el concepto de los telares. Los practicantes del yoga utilizaron el término para representar la naturaleza entretejida del universo y nuestras acciones, ¿no? La continuidad de causa y efecto y la interdependencia básica de todo lo que existe, es decir, un entramado maravilloso. Bueno, pero hoy tenemos para hablar de este tema a una invitada estupenda. Desde España, Dios, sí, no, por Dios. Desde España, muero. una gran amiga, Diana Warwood. Ella es, dentro de todos los estudios que tiene, está preparada como psiconeuroinmunóloga clínica, instructora de yoga, psicosomática clínica y PNL, Master Training, y además tiene una vasta experiencia como practicante e instructora de meditación. Entonces, bueno, Dayana, ella desde España, pero ustedes van a ver, ella no tiene acento español, ella tiene acento de otra región del mundo. A ver, bienvenida. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Es un placer formar parte de este programa y sobre todo de este tema.
para crecer y desarrollarnos un poco más entre todos. Qué maravilla. Mira, pero vamos a relajarnos un poquito. Esta es una conversación un tanto bastante seria, porque hablar de sexualidad puede ser motivo de tabú. Siempre lo ha sido. A pesar de que estamos bombardeados por publicidad, películas, revistas, información como una potente connotación sexual, yo a veces me encuentro a menudo que cuando uno habla de sexualidad se despierta un espacio crítico que oscila de oh, qué atrevido, Dios mío, ¿qué está diciendo? Y todos somos seres sexuales, pero la sexualidad humana es mucho más que el orgasmo, que esas cosas, el coito incluso, todo eso lo vamos a tratar acá. Y para eso tenemos a esta mujer, este mujerón, como yo le digo, porque lamentablemente por creencias religiosas y culturales pensamos que la sexualidad es algo pecaminoso, prohibido, malo, que corrompe. Y cada vez que tenemos un pensamiento negativo sobre nuestra sexualidad, no nos damos cuenta, pero estamos como dándole golpes y maltratos a nuestra propia vida. Y bueno, vamos a encontrar esa energía que nos mantiene vivos. Así que yo quiero, o sea, ¿cómo se come esto? ¿Qué es esto? ¿Qué sexualidad sagrada? Explícamelo, Dayana. Bueno, por ejemplo, para la medicina tradicional china, en muchos tratados se habla de la energía sexual como la energía celeste, entendiendo que es esa fuente que nos alimenta y que realmente es lo que nos permite conectar con otros individuos. Si nos sometemos a las fuentes originales o, como bien decía Sebastián en un momento, el tantrismo, se habla de una serie de creencias y prácticas en las que se busca reunir las energías de los opuestos para alcanzar un nuevo nivel de conciencia, tanto del individuo consigo mismo como en la relación con otros y con el todo del cual es parte. Ok. Ujú. Eso está muy bien, pero o sea, hace miles de años, vamos a entrar en términos, ¿no? ¿Cómo comenzó todo este proceso? Porque yo sé que de repente hace miles de años en un lugar de la India las personas hacían el amor durante horas y horas, fundiéndose en su mente el cuerpo y el espíritu y eran felices, eran tántricos, ¿cierto? Bueno, Para ellos esperemos el que sexo era sigan siendo sagrado. felices. Esperemos que sigan siendo felices. Exacto, que todos seamos felices. Por favor. Bueno, sí, algunas fuentes citan el origen de las prácticas tántricas en Catalhuyuk, que es la actual Turquía. Otras más en Mohenjo-Daro o Mohenjo-Daro, que es el Valle del Indo. Em, Parte de Afganistán, Pakistán e India del Noroeste. Ok. Allí es donde se encontraron los primeros restos, vestigios, artilugios y herramientas para la práctica tántrica. Y de allí, bueno, se fue extendiendo y también hay una práctica tántrica budista, como señaló también Sebastián, y jainista, pero todos exaltan el principio del placer como la vía para alcanzar la conexión. Vuelvo a ese punto, ¿no? Y además que nos viene muy bien porque ese es el título del programa, ¿no? Claro. Conexiones. Ahora, diferentes religiones siempre convirtieron este sexo, como lo dije antes, esta cosa gloriosa que la gente, digo, celebraba constantemente. Muchas religiones convirtieron el sexo en tabú, que era algo pecaminoso, que había que permanecer apartado, negándose a aceptar esos impulsos sexuales naturales, hasta tal punto que hoy en día hay quienes consideran que el sexo es algo terrible, que no se puede hablar de eso. ¿Cómo llegamos a todo esto? ¿Cómo pasó todo eso en la historia hasta este momento? ¿Cómo castramos la sexualidad? Quizás, quizás haya que hacer una desambiguación de algunos términos. Por ejemplo, se sabe en estos mismos registros y vestigios que se encontraron en estas culturas más antiguas, que en esa época, por ejemplo, en el Valle del Indo no existían las castas, Mm. que es un tema muy arraigado en la India actual, ¿no? Ok. Entonces, estamos hablando más o menos del 1300 antes de Cristo, entonces no existían las castas ni esa diferenciación entre las personas y realmente lo que se buscaba era la vía del disfrute. Ya más desde la aparición de las religiones monoteístas, y sin agredir ninguna creencia ni entrar en polémicas, pero esto es un dato histórico y es así nada más,
a partir de las creencias monoteístas, porque se instaura el monoteísmo como una medida de control social, porque la población había crecido mucho. Ok. Se intenta reprimir todo aquello que permitiera una libre conexión, porque en un principio Dios estaba dentro de ti, o la conexión con lo sagrado, con lo Ujú. espiritual y con lo evolutivo estaba dentro de ti. Por eso, si tenías esta conciencia, agredir a otro o atentar contra otro, era dañarte a ti mismo, pero a partir del monoteísmo ellos se encargan de colocar a Dios afuera, Ok. arriba, y de esta manera establecen técnicas o estrategias de control de la población, y una de las primeras cosas que establecen es no te toques, es Mm. pecado. Exacto. Eso no se llama así. Eso no se le dice Exacto, así. No se le trata así. Bueno, pues exacto. de hecho, o sea, siempre ha existido, pero se dice que es en las religiones, pues también toda la creencia de que el sexo es malo, como tú lo dices a través de la historia, Bueno, pero una gran manipulación, Ricky, Eso ¿no? es. También, una gran sí, manipulación de, bueno, eso, no vamos a entrar en polémica, no vamos a herir susceptibilidades, pero es eso, es la verdadera castración de la humanidad. Eso es. sí. Yo quiero, porque nosotros estamos hablando la otra vez, Dayana, ¿te acuerdas? Cuando estamos hablando Sí, sobre la diferencia de género, esa conversación maravillosa que teníamos tú y yo, que realmente me encantaba porque estabas hablando sobre el Kibalión y que me lo sí, bueno, explicabas de una forma muy sencilla. bueno, quizás cuando dije desambiguación me quedé corta porque hubo algunos términos que no utilicé, como por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad, la sexualidad es la forma en la que alguien se identifica o se expresa o manifiesta sus tendencias sexuales. Sexo está referido más a si eres hombre o mujer, pero los roles pueden ser femeninos o masculinos, indiferente o indistintamente de si eres un hombre o una mujer. Entonces puede existir un hombre con una conducta más femenina o que incluya los aspectos femeninos, y esto no le hace ni homosexual ni menos fuerte, sino que está incluyendo las otras partes que le componen, ¿no? Claro, Y lo Claro. mismo ocurre con una mujer, ¿no? Hay mujeres que tienen conductas o aspecto más masculino, pero eso no quiere decir que sean lesbianas ni que tengan inclinación sexual o preferencia sexual por su mismo género, sino que tan solo tienen desarrollado o están identificadas con una energía mucho más activa de lo que se conoce como lo femenino, lo que negocia, lo suave, la vía suave. Y también dentro del tantrismo se hace mucho énfasis o es llamado el culto de lo femenino, porque ok, lo femenino es lo que da la conciencia del todo dentro de muchas culturas, explicado dentro de muchas culturas. No quiere decir que el hombre no tenga la capacidad de conectarse, sino que para Claro, el porque no Tantra, estamos hablando de géneros, obviamente. exacto, exactamente, sino de aspectos o características de lo femenino y de lo y de lo masculino. masculino. Exactamente. Que un hombre Entonces, puede tener desarrollado mucho más esa parte femenina y una mujer sí, también, ¿no? Un sí, poco lo que viceversa. conversamos, exacto, Sí, y viceversa. Sí, porque Ujú. o sea, se entiende de repente que la parte femenina es la parte sensible y la parte de repente más, o es al revés. Yo me bueno, sentí lo que confundido. hablábamos, no sé si te recordarás de que No, quiero que hablábamos, me lo recuerdes. te lo recuerdo, lo que necesites te recuerdo. Recuérdamelo, recuérdamelo. Hablábamos de que para el Tantra, la mujer es el poder, es la acción, la parte femenina más que la mujer. La Ujú. feminidad es la acción y la masculinidad es la conciencia. Entonces, ellos lo representan a través de los colores rojo y blanco, asignando el rojo a lo femenino y el blanco a lo masculino. Son colores fuertes, son colores luminosos, que representan también los principios reproductores de ambos, tanto de Ok, lo femenino como de lo masculino, lo rojo, la sangre, la menstruación, el blanco, el semen, pero el semen como esa chispa divina que también le llaman el fuego sagrado, porque es lo que insulfa el aliento dentro del ovocito, ¿no? Dentro del óvulo de la mujer para que la vida se dé.
Entonces, lo masculino es tomado más como la conciencia y lo femenino es tomado más como el poder, como la acción. En el Entonces, tantra, en el tantra, por ejemplo, el sexo ocupa un lugar destacado, tiene una sí, connotación sagrada, ¿no? sí, Y se desarrollan prácticas y ejercicios para potenciar justamente la energía sexual en el individuo y en la pareja, ¿no? sí, Ah, se señala además que, por ejemplo, el hombre tiene 7 centros. ¿Mm? sí. Y cuando los centros de una mujer están en sintonía con las de un hombre, ahí es donde se siente esa unión absoluta, de unidad. Y Sí, esos 7 centros son los chakras también, ¿no? sí, son conocidos también como chakras, centros Sí. o ruedas, porque la palabra chakra, una de sus acepciones es rueda. Rueda, o sea, Rueda para acá y rueda para allá. Sí, estamos, exacto. rueda O en sea, diferentes direcciones. ruedas en diferentes direcciones. O sea, a nivel sexual estamos rodando, pues. Sí, y el sentido de giro de estas ruedas o de estos chakras permitirá que conectes con unos o con otros, ¿no? Ujú. Un poco volviendo a lo que decía Sebastián, las personas que tienen estos chakras alineados o estos centros de energía alineados o están conectados con su fuerza interior, que es otra forma de decirlo, en el momento del coito o del acto sexual con alguien que maneje las mismas condiciones, van a resonar y van a multiplicar tanto su propia energía y a la vez van a crear como si dijéramos la energía de un tercero que los alimenta a ambos, pero que es producto de ese acto amatorio, ¿no? Ok. Claro. Es realmente Mm. interesante este tema, porque entonces la sexualidad termina siendo, bueno, ya se sabe, es una fuente de vida absoluta, ¿no? Es como una herramienta que le permite al ser humano integrarse con el todo. Es una fuerza poderosa, divina, que bien Correcto. encaminada puede ser utilizada para alcanzar, bueno, lo que esos seres llaman iluminación, ¿no? Y llegar a Así es, elevados estados de conciencia. así es. Conciencia, es decir, se puede adquirir conciencia a través de De el la sexo sexualidad. sagrado. Sí, por supuesto. Perdón, ¿cómo se diría, Dayana? O sea, instrúyeme. ¿Cómo yo diría? Esa misma pregunta que hizo Sebastián. ¿Se puede adquirir conciencia, se puede elevar la conciencia a través de la sexualidad? Sí, se puede elevar la conciencia a través del ritual del Maitjuna, también se llama, sí, usando términos tántricos. Pero Sebastián lo ha dicho súper claro, o sea, se puede elevar la conciencia a través de la práctica de una sexualidad sagrada, en la Ok, cual hay un coito o no, porque hay diferentes tendencias dentro del tantrismo, que algunas exhortan al coito y otras no. Y dentro del coito se puede llegar a que el hombre eyacule o no, porque hay diferentes líneas que promueven una tendencia o la otra. Entonces, volviendo al tema de los niveles de conciencia, de acuerdo a cómo sea la práctica y de acuerdo a esa sincronización de los centros de energía y del propio trabajo interno que tenga cada uno, lo que se aspira es despertar la famosa kundalini. claro. Claro. Pero la kundalini no únicamente como una energía sexual, sino como una energía que asciende a través de los canales energéticos hasta llegar a los niveles superiores o chakras superiores para conectarte con el todo y que a la vez esto te bañe y te conecte con la Que creación. ella, Y allí surgen los grandes procesos creativos, no solamente del universo, para no irnos tan allá, sino bueno, vamos a pisar tierra, ¿no? Los grandes procesos artísticos, ¿no? claro, Las grandes creaciones del hombre. ¿Mm? totalmente, Así es. totalmente. ¿Cierto? Literarias, en todos los ámbitos del arte, Sí, del porque deporte, es decir, es una ento- proyección realmente interesantísima que se puede obtener con respecto a este entrenamiento. ¿Será un entrenamiento? ¿Se le podría llamar así? Un entrenamiento muy divertido, además. no, 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 Bueno, pero claro, para llevarlo a un lugar común, ¿no? claro, pero es un entrenamiento con pasión, porque de ahí nacen todas las emociones, Ahora, tú hablabas algo de ese centro. eyacular. Fíjate lo siguiente, es decir, se impide el proceso de eyaculación, es decir, eyacular vacía el cuerpo luminoso del hombre. No, no necesariamente así, pero lo que ellos querían era establecer una diferencia de que el fin del acto sexual tántrico no es eyacular, sino alcanzar el orgasmo. Y Ujú. entonces tratan de que el practicante
pueda alcanzar múltiples orgasmos, tanto si es hombre como si es mujer. Y en el caso del hombre, lo que pasa es que la eyaculación corta la repetición o la prolongación del acto. Entonces lo que ellos buscan es que el hombre, a través de diferentes técnicas, consiga controlar la eyaculación o el momento final de la eyaculación, pero sin embargo sí alcanza el orgasmo. Ok. O sea, Ok. ese es un proceso Sí, divino. sí, para mi mente básica es muy complicado esto. Realmente es Para muy tu mente básica. No lo creo. Yo eso no lo puedo creer. Pero fíjate que casi todas las vías espirituales se apartan del mundo material, ¿no? Con el fin de ir más allá de la realidad Claro. cotidiana, ¿no? Se apoyan en valores duales, el bien, Sí, el mal, la materia, el sí, espíritu. El tantrismo considera que esas mismas fuerzas cósmicas que dan origen al universo sí. residen en nuestro interior. Sí, y busca en el mismo ritual, tanto en la relación contigo mismo como en el coito, cuando tienes la relación sexual con el amado o el amante, Ujú. que esos principios opuestos comulguen y a través de la comunión, la unidad, como bien decías, de esos principios opuestos, se alcancen elevados niveles de conciencia. Entonces, antes, cuando estábamos definiendo tantra o sexualidad sagrada, Sí. hablábamos del término en sí mismo. Y tantra también expresa eh, un concepto o la idea de que es una forma de escritura que se diferencia de la védica, de los Vedas hindúes. Entonces, los tantras tienden a ser textos sagrados, mágicos o rituales, no solamente referido a lo sexual, sino Ujú. referido a la práctica de vida en sí mismo. Entonces, hacer de la vida un ritual, respetar el ciclo vital, estar conectado con esa trama, como tú bien decías. Ujú. Y lo hacen a través de la integración de los opuestos, pero resaltando sobre todo que el acto sexual es importante. Entonces, hay un principio que es todo Shiva tiene sus actos, ¿no? Toda conciencia tiene su poder de acción o Ah, todo ok. hombre tiene su mujer. Entonces, Ujú. la Shakti puede tener diversas y múltiples manifestaciones. Que una homologación dentro de la cultura occidental o la creencia religiosa occidental serían las diversas manifestaciones de la Virgen. Lo que pasa es que curiosamente en Occidente son vírgenes, no tienen sexo, Claro, claro. no Eh, practican el sexo como tal. exacto, exacto. En el tantrismo, el organismo humano además se percibe como un microcosmos del cosmos. ¿Es Eso así? es, eso es así, como una gota de la gran perfección, porque ahí entra otro principio del Kybalión, como antes citaba Ricardo, como es arriba es abajo. Yo creo que Y Ricardo, por cierto, Ricky, si estás hablando, tú oyes a Ricardo Dayan, No, yo no estoy hablando, ahorita sí estoy hablando. ¿Tú sí me ¿lo escuchas ok, ahora? escuchas? háblanos un poco más, Ricardo, de cómo es arriba es abajo. No, es Bueno, que yo creo que la señal de Ricardo se cayó. no, Bueno, no, no, Dayan y yo no la escuchamos ni la vemos. yo sí estoy. Entonces, para que William allá en Caracas esté al tanto. Ricardo, Perfecto. ¿estás? Aquí estoy. Entonces, Daya, vamos a continuar. Los Ok, adeptos del tantrismo intentan modificar entonces la conciencia, ¿será? Para poder entender la naturaleza ilusoria de su sentido normal de la identidad y de esa manera, por ejemplo, vivenciar de forma directa su unidad fundamental con el universo. O sea, yo me enfoco en eso porque, es decir, es tan elevada la cosa. sí, pero no solo se trata de modificar, sino ellos usan la vía o la práctica sexual como una ruta para conocerse a sí mismos, porque por ejemplo, hay autoras como Zulma Reyo, que tiene un libro que se llama Karma y Sexualidad, que ella dice que el individuo cuando no tiene trabajadas sus pasiones o desconoce sus pasiones y lo que lo alimenta, puede ser que llegue a despertar la kundalini, pero como no ha trabajado su forma de apego, su forma de conexión o de contacto con el otro, genere una confusión y entre en un estadio más bien de divagación de lo que es lo sagrado y desarrolle mucho ego espiritual. Entonces, exhorta todas las veces a dirigir la mirada hacia uno mismo y ver desde dónde te estás conectando y ver qué cosas son las que tienes que trabajar.
Y, Comprendo. y como decía Jung, por ejemplo, no quiero ser solamente un hombre bueno, sino ser un hombre completo. Ahora, pero si el sexo falla, entonces muchas Sí, perversiones se producen en la mente. Es decir, esas perversiones se expresan, por ejemplo, como odio. El odio es un fallo del sexo, un fallo de energía de amor. La violencia, la codicia es del un fallo de dinero, las energía del actitudes de... amor. Oye, por ejemplo, la codicia del dinero, ¿no? Las actitudes de continuo conflicto de los egos, la guerra, la política, todo esto es perversión sexual. Me explico, ¿no? Sí, te explicas. Si lo tomamos como lo expresan las técnicas orientales, como decía en un principio, y partimos de que la energía sexual es lo que alimenta el todo, sí, podríamos decir que es una tergiversación de esa energía que nos tendría que conectar. Que no está Una conectada pérdida, con el amor exacto, que no y la está creación vibrando, sublime, ¿no? exacto, que no está vibrando Ujú. en el nivel de conciencia que le es inherente, si lo tomamos así. Wow, Pero qué si lo interesante. vemos, Ujú. pero si lo vemos únicamente como la práctica sexual, el acto sexual desligado de la conciencia, del amor y el vínculo, pues no, no podríamos decir que es el Y acto sexual en entonces, sí mismo. ¿Estás con nosotros, Ricardo? siempre he estado desde aquí, estoy viendo, No, escuchando. no, Ricardo aún no lo vemos ni Dayana ni yo. Tú, no, tú me ves, Dayana. Sí estoy, claro, sí estoy. Aquí estoy totalmente. Todo el mundo me está viendo. Bueno, vamos a continuar, Daya. A Todo, ver, qué otras cosas nos puedes decir pues, con este tema tan interesante, ¿no? Yo sé, bueno, por ejemplo, las cosas también elementales, ¿no? Ya hablando de sexo, bueno, es Sí, la cosa más viva que hay en ti, ¿no? Porque la vida viene por su medio, tú has nacido por su medio, tú puedes dar nacimiento por su medio. Donde quiera que haya vida, vitalidad, el sexo es la fuente, ¿no? sí, así es. Pero cuando tú me dices esto, ¿a qué te quieres Ujú. referir puntualmente? Te al, explico. al- al común concepto de lo que significa pues, el porqué del sexo, ¿no? En nuestras relaciones humanas. Más Eh, allá de lo que hemos hablado del tantrismo y todos estos temas, ¿no? De sí, sexualidad sagrada. yo insisto, yo creo que importa mucho ¿sí? desde dónde te conectas para Siempre es el acto importante. sexual. ¿Me explico? Ok. Ujú. Em, Creo que si el individuo no tiene una relación consigo mismo que sea, aunque sea potable, aquello que va a poder brindar a otro va a ser de la misma calidad, porque también uno de los principios que se resalta es que eh, amarás a otro como te amas a ti mismo, y eso es universal en todas las creencias y en todas las religiones. Entonces, lamentablemente se ha desvirtuado precisamente por esa técnica de manipulación para control de la población y los tabúes que se fueron insertando socialmente, se ha desvirtuado la razón más profunda de lo que es el acto sexual o el acto amatorio, ¿no? Ujú. Claro, porque si regresamos a la India, ¿no? Hace miles de Sí, años, pues las personas hacían el amor durante horas, como tú habías indicado anteriormente, sí, y fundiendo en ello su mente, su cuerpo, su espíritu, sí, eran felices, eran tántricos, imagínate, ¿no? Pero para ellos el sexo era sagrado y lo desarrollaban con la efectividad de un ritual mágico, pues, a sí. través del cual podían alcanzar estados elevados de conciencia, como ya hemos conversado. Pero Y bueno, otros objetivos, ¿y perdón? y otros objetivos. Por ejemplo, Dime todos los objetivos, por favor. no, no, objetivos, por Ah, ejemplo, objetivos, ok. objetivos, sí, por ejemplo, se sabe, porque hay escritos que así lo evidencian, que si alguna persona quería alcanzar una meta, por ejemplo, algo tan sencillo como un mejor trabajo o una vida más saludable o que su hija o un ser querido cambiara su vida a mejor, podía dedicarse a una práctica tántrica en la que uniera su cuerpo, su mente, su alma y su emocionalidad con otro que resonara con él o vibrara con él para
dirigir esa energía para la concreción de ese objetivo, X, el objetivo que fuera. Entonces, no solo se practicaba el tantra con la finalidad de alcanzar un nivel de conciencia, sino como una fuente proveedora de energía para, como dijiste antes, los procesos creativos, el arte, la ciencia, los desarrollos humanos, etcétera. Ok, ok. Bueno, Dayana, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña pausa, tú y yo, y Ricardo va a entrar entonces al aire, ¿sí? Ahora regresamos nosotros. Encantada. Adelante. Ahora sí me escuchan todos. Y de verdad que este tema es bien, bien interesante porque, bueno, obviamente todos estamos aprendiendo de todo lo que se trata el tantra y todo esto de la sexualidad sagrada. Es muy importante las preguntas y respuestas. Yo sé que hay mucho tabú, hay mucha cosas que de repente la gente no se atreve a decir, no se atreve a comentar, pero estamos aquí para eso. Esta es una conversación sana donde todos realmente estamos tratando de aprender en esta conversación maravillosa que estamos sosteniendo todos y cada uno de nosotros. Les agradezco, aprovecho y les agradezco a todos los que están sintonizados, conectados directamente acá con Conexiones, y recuerda que yo estoy conectado, tú estás conectado. Lo importante de todo este proceso que estamos viviendo es que todo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros, aquí, mira, estamos totalmente en vivo y vamos a llamar ahora sí vamos a entrar a Sebastián, que está por aquí entrando, Sebastián. Ahí está. ¿Sí me escuchas ahora, Sebas? Sí, perfecto. Ah, perdón, no, y entonces que yo estuve todo el tiempo en pantalla. Bueno, Y pues decía, fíjate, no te veíamos. me Ajá. sentía como Sí, el mudo del, ajá. como el mudo del zorro. Pero no, le estaba diciendo que realmente este es un tema donde es sumamente importante hacer las preguntas que queramos hacer, porque hay mucho tabú y entonces la gente no se atreve a preguntar. Bueno, desconocimiento, tabú, hay de todo, Ricky, ¿no? Todos hemos pasado por eso, obviamente, y seguimos en ese camino, ¿no? Ujú. Hay mucho, mucho que aprender, ¿no? Yo estoy aprendiendo. Las diferentes religiones convirtieron el sexo en tabú, lo que estábamos conversando, en algo pecaminoso, de lo que había que permanecer prácticamente apartado, negándose a aceptar los impulsos sexuales naturales, hasta el punto que hoy en día hay quienes consideran el sexo como algo opuesto a la espiritualidad, Así ¿no? es. Totalmente. Pero en las cenizas de la historia quedaron registros de las técnicas y rituales que utilizaban, por ejemplo, en el Tantra, ¿no? Y todo enmarcado en un complejo entramado filosófico profundo, fascinante, que realmente puede ayudarnos a desarrollar nuestra conciencia, llevándonos a un viaje maravilloso de autoconocimiento y de evolución. Claro, totalmente. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente. Dayana está con nosotros. Sí, ella está allí. Estoy con Ajá. ustedes, estoy conectada. ¿Y tú? Tal cual, estamos conectados. Vamos a hablar de desbloqueos y bloqueos. ¿Cómo podemos hacer para deshacer los bloqueos generados por la culpa, el odio, estas creencias limitantes? Yo creo que es importante que ocurra, o sea, en mi caso, yo pienso que debe haber una reconciliación, es como una integración, ¿no? Una reconciliación interna por nuestra salud, porque si te sientes culpable son por tus instintos sexuales, naturales, ahí te los prohíbes y entonces allí es donde vienen las aberraciones, lo que decía Sebastián anteriormente, y aparte de eso también generas enfermedades, vas capsulando el odio, vas capsulando la vergüenza, ciertamente. ¿Cómo podemos hacer para desbloquear todas esas cosas, Dayana? Bueno, por ejemplo, se sugiere que en la práctica de sexualidad sagrada se utilicen diferentes mantras para sí, conducir a estos desbloqueos tanto de la energía como de las creencias y de la conducta, ¿no? Entonces, hay algunos mantras que son conocidos que quizás no están relacionados con la práctica de sexualidad sagrada o con el tantrismo, como el Gayatri Mantra. Y dentro del Gayatri Mantra, ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿De qué se trata esto? Gayatri Mantra. El Gayatri Mantra es históricamente hablando, es uno de los himnos épicos que están reflejados en las escrituras védicas, que reflejan las hazañas de héroes de la India, ¿no? Y también tienen un contenido religioso, mágico o espiritual.
en el que busca que el individuo se conecte con algo que está más allá de su conflicto, de su problema, y entienda que hay una fuerza superior que lo puede llevar a resolverlo. Otra de las formas que también se suele sugerir como una vía para resolver la traba o la dificultad es un proceso activo de toma de conciencia en el que te verás confrontado con aquello que tú consideras o crees que es tu propia sexualidad y reencuadrar esa creencia de forma que te sea útil para generarte placer y no vergüenza o culpa. Entonces Eh, entonces la sexualidad puede ser un estado de meditación, Dayana. sí, hay personas que describen su experiencia o su relación con lo sagrado como un acto orgásmico. Y eso lo hay en todas las culturas, no solo la oriental, porque en la occidental podríamos citar a Sor Juana Inés de la Cruz, a Santa Teresa, y ellas hablaban del éxtasis divino. De hecho, por ejemplo, San Francisco de Asís decía en sus escritos: ¿por qué Dios me ha bendecido a mí con la paz, mientras que a Santa Clara y a San Antonio les ha bendecido con el éxtasis del amor divino? Qué lindo eso. Entonces Wow. eso es una comunión orgásmica con lo sagrado, Que indudablemente. además no te lo imaginas, o sea, con todo, hasta donde hemos llegado, pues, con lo de la religión, no te imaginas que sean capaces, hayan sido capaces de decir cosas como esa, Sí, refiriéndose bueno, a a Santa Teresa casi le costó la hoguera. Claro, la época, en ¿no? la época, por Claro, eso. claro. Pero bueno, afortunadamente hubo otros hombres que también hablaban del amor divino, porque no nos vamos a engañar, los hombres han tenido la voz cantante en muchas prácticas y tendencias, aunque las mujeres han sido unas experimentadoras activas, Ok. por decirlo así. Ahora, en este mundo carnal, Sí, que también en este mundo espiritual, sí. pero abogando por el mundo carnal, entre más vayas a la meditación mediante el sexo, menos efecto tendrá el sexo. Es decir, la meditación crecerá a partir de él y debido a la meditación creciente se abrirá una nueva puerta y el sexo se irá marchitando. No será una sublimación, será algo así como, no sé, como hojas secas, ¿no? Que caen de un árbol. El árbol nunca se entera siquiera de que las hojas se están cayendo y de la misma manera nunca sabrá siquiera que tu impulso mecánico por el sexo se está yendo. Como un automatismo en sí mismo, es tal cual como lo dices. Deja de Porque tener, esto de la sexualidad sagrada, pues indica que estos seres que practican tan activamente, pues van hacia esa búsqueda, me imagino, ¿no? sí, sí, no el acto sexual como un medio de satisfacción física únicamente, sino como un complemento de la relación con lo sagrado y sobre todo una manifestación de su relación con lo sagrado. Entonces, Hacen del bueno, sexo un objeto de toma meditación. ¿No? exactamente, O sea, se tratan como un templo y ahí es donde lo exactamente. El trasciende, cuerpo tiene donde que el ser ser un será templo. transformado, ¿no? Eso es, eso es. Claro. Entonces el sexo ya no estará allí. El sexo, el coito en sí mismo, sí, Sí, ¿por qué no? me refiero que en este instante donde estás en este espacio, estás ya prescindiendo del sexo. O sea, se Como volverá irrelevante para ti, nada más para procrear. no Es una únicamente. pregunta. Sí, no, no únicamente. No únicamente. La práctica sexual, eh, a ver, al cuerpo lo que es del cuerpo y al espíritu lo que es del espíritu. Y mientras se tenga un cuerpo físico, también hay que darle respuesta a las necesidades con un código de valores que lo sustente, evidentemente, con un código de valores o con unas creencias que hagan de tu cuerpo un templo y no una práctica vacía únicamente.
Claro. Y Pero cuando el hombre se abre al ritual erótico de su propio cuerpo físico y al del sí, compañero, está dispuesto a hallar en él, por ejemplo, el espacio sagrado para la expresión de su conciencia, descubre un maravilloso sí, universo de sensaciones que pueden estar desconocidas para ese momento y pasan del placer al placer más inmenso, ¿no? Y profundas, inclusive he escuchado, profundas experiencias de sanación también, ¿no? sí, así es. Y bueno, también ya la atracción o la fijación de la energía y la atención es, por ejemplo, se suele decir que el hombre solo se fijará o se enamorará de la mujer que represente su más alto código de valores, sus más altas creencias o que vibre en sintonía con él, ¿no? Ok. Eh, de la heroína más difícil de conquistar, por decirlo de una forma poética. Y la mujer, Ah, ah. evidentemente, tan solo elegirá a aquel que sea digno de su admiración, su respeto y que sea un reflejo de sí misma. Eh, el más consciente, entregado y activo. Claro, claro. Interesante. Tú sabes que, bueno, hablando de todo, porque estamos hablando de este tema, estoy recordando, porque mi mente es así, de repente se va para otro tema. Entonces, pero el tema de la eyaculación a mí me tiene, tú sabes, ¿no? Cuando, Tormenta. no, no me atormenta, lo tengo clarísimo, pero fíjate tú entonces, esa cosa energética, ¿no? Cuando un hombre eyacula dentro de una mujer, esa energía queda durante mucho tiempo en ella, aunque ya ni siquiera estén como pareja. Es decir, Sí. ese hombre, esos hombres que han pasado por sus vidas, por la vida de esa mujer, permanecen cuánto tiempo, energéticamente hablando. No hablo del semen, hablo de la energía. No, lo que se plantea es que todos aquellos con los que haya sido quien sea, hacen un cuerpo energético sutil, común, con esa, o sea, se van unificando los cuerpos energéticos. Entonces, con el paso del tiempo, dependiendo, y ahí sí es meditación de por medio, dependiendo de la frecuencia, el tipo de meditación y de transmutación, tanto de la energía y del vínculo que le unió a ese amante en aquel momento, se podrá ir desintegrando ese cuerpo sutil porque hay un nuevo proceso de reidentificación con otras fuentes o energías. Perfecto. Ricky, Dígamelo. ¿qué opinas tú de todo esto, hermano? No, realmente los estoy escuchando, estoy maravillado de toda la historia que me están echando, todo el cuento que me están echando. Es un tema hermoso porque obviamente es la fuerza más poderosa del universo. Claro, es la fuerza creadora, pues, Sí, obviamente la señor. fuerza creadora. Mira, vamos a hacer una cosa de preguntas y respuestas, pero nadie en el chat se ha atrevido a hacernos ningún tipo de pregunta. Y tú Yo decías que tenías podría. muchas... Sí, porque bueno, este es un tema bastante comprometedor, pues, y no todo el mundo se atreve a decir, mira, yo pienso tal cosa. Ustedes hablaban de que la sexualidad sagrada, a través del coito, podíamos co-crear y podemos crear en la actualidad todos los objetivos que queremos, Mm. ¿sí? La Crear, ye- crear prosperidad, crear dinero, crear la casa de mis sueños, la pareja de mis sueños. ¿Cómo comienza todo eso por la sexualidad? ¿Verdad? ¿Y por qué sucede eso? ¿A cuenta de qué, Dayana? A cuenta de que, cariño, te perdí por un momento. Ah, ¿no escuchaste a Ricardo la pregunta? No, no escucho a Ricardo ni lo veo. Ah, ok. Entonces, Ricardo te acaba de preguntar que cómo se da ese desarrollo creativo en el mundo pragmático a través justamente de la sexualidad sagrada, de esta técnica. ¿Por qué se da en este mundo pragmático? ¿Por qué tú puedes cumplir tus objetivos, lo que tú te puedas plantear? Pero no necesariamente tiene que ser una cosa inmensa, sublime, ¿no? Puede ser cualquier objetivo que te plantees. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que encausa esa energía? Bueno, una de las creencias que hay que tener en cuenta, de las cuales es una bandera del tantrismo, de la sexualidad sagrada, es que el nivel de vibración, cuando haces la práctica,
te colocará a su vez en un nivel de conciencia. Entonces, a través de ese nivel de conciencia, emitirás un tipo de energía que resonará con aquello que quieres conseguir si estás sintonizándote con eso. Entonces, es un proceso de sintonía o que en otras técnicas y prácticas se llama la ley de atracción también. Entonces, de lo que se trata es que te enfoques y dirijas tu energía hacia aquello que quieres que venga a ti. Y eso termina viniendo porque tú estás sintonizado, sencillamente. O sea, es como la ley de atracción. Ricardo pregunta, sí, es como la ley de atracción, ¿no? Lo que Es acabas como de la ley de comentar. atracción, es como la ley de atracción, exactamente. O sea, para todo funciona la ley de atracción. Utilizando la vía física. Claro. Utilizando la vía física, por supuesto, Exacto. como canal. Como canal. Ahora, ¿por qué la masturbación está como que fuera de este juego? O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, Bueno, sí, Ricardo, no te rías. O sea, tú no puedes estar masturbándote todos los días, hermano. Pasa algo con esto de la sexualidad sagrada, que como que la energía se chispotea para todos lados y como que la cosa no está bien, no está bien. Así que bueno, muchachitos. ¿Cómo es eso, Dayana? O sea, ilústranos. ilustrarlos, cuidado con esa palabra. A ver, pero sí, Eh, o sea, Sí, a ver. entiendo, entiendo. Bueno, lo que sucede es que ellos ven o plantean que la masturbación es una fuga energética, porque Pero no es una fuga energética. Pero es lo que ellos plantean. es el Ok. planteamiento de ellos, es el planteamiento de ellos. Y ese es el Em, planteamiento tuyo, Ricardo. Esa es tu creencia. ¿Entiendes? No, Por eso es que. No, no. no es mi creencia. Por han eso, dicho por que eso, no es una fuga energética, por pero eso nunca dije, no es una dejar. fuga energética, no, por No eso es una fuga energética masturbarse. es una fuga Para energética. él no, No, No. para él no, pero No, lo yo que creo estabas que para comentando. nadie, porque de hecho dice que cuando la mujer, por ejemplo, o el ser humano, cuando realiza un orgasmo, hace una conexión directa con el universo. Es allí sí. cuando tú, o sea, por ejemplo, te estás masturbando y comienzas la casa de mis sueños, la casa de mis sueños, y la vislumbras, la visualizas mientras estás masturbando, obviamente la vas a tener. A mí me ha pasado. Pero eso no está ¿A ti te ha acorde. pasado? Sí, claro que me ha pasado. O sea, cada vez que tú te masturbas, te cae una casa. No, pero lo tengo todo gracias a eso, por eso me la paso en eso. Sí, sí, no. Está bien. Está muy bien, está muy bien. Está visto que aquí el que nos tenía que ilustrar era él. Sí, sí, pero ahora creo que no concuerda un poco con los preceptos de la sexualidad sagrada, porque entonces la No, idea no, es justamente no eyacular, ni sí, siquiera, oye, y no es que hay que ser gráfico en esto, no es que no eyaculas dentro de la mujer, es que no puedes eyacular en Oh, ninguna bueno. parte de la mujer. es Es mejor, decir, lo que ellos sugieren es que es mejor no eyacular, punto. exacto. Para comprimir esa energía y que se manifieste a través de Para que esa otro energía tipo de... O quede sea, es dentro, como en el Cábala la acción no reacción, es decir, no reacciono ante el estímulo, ¿no? sí, no, no es que no reacciono, es que no sucumbo ante el estímulo, Exacto, no caigo en Exacto. la La tentación. eyaculación, uso la eyaculación únicamente para el proceso creativo. O sea, cuando quiero fecundar a una mujer, eh, y ya. Bueno, como el judío, pues realmente que lo utiliza de esa manera, en cierta manera lo utiliza así. Dicen, Claro, porque además Dice, el sentido del amor está mucho más allá de sentir la mujer que están eyaculando dentro de ella, o el hombre, pues esa sensación de posesión, que ya no tiene nada que ver sí, con nada espiritual. ¿Eh? claro, pero también, sí, eso es cierto, eso lo profesa gran parte del tantrismo, pero hay otra línea en la que exalta precisamente la eyaculación del hombre dentro de la mujer, no en ningún otro lugar, ay, dentro de la mujer. perdón que te interrumpa, y cómo se come esto en las relaciones homosexuales, El en las que la relaciones lésbicas? eyaculación, La eyaculación, el tantra. bueno, hay dentro del tantrismo muchísimo desarrollo hacia la homosexualidad. De hecho, gran parte de las prácticas tántricas en muchas escuelas son homosexuales. Hay escuelas tántricas de homosexuales hombres y hay escuelas tántricas de homosexuales mujeres. Y también hay prácticas en las que
un hombre tiene varias daikinis, se llaman así o son llamadas así, que son varias amantes para practicar o abrir diferentes vías o niveles de conciencia con cada una de ellas. En Y eso no Occidente se se llama presta, orgía. exacto, y eso no se presta a las orgías. Mira, te adelantaste, porque eso es lo que iba a decir, se presta mucho a la orgía, a la cosa de la promiscuidad. Sí, es que es lo que antes estaba diciendo, que dentro del tantrismo hay diferentes líneas. Una de las Ok. líneas son las orgías, otra de las líneas es la línea homosexual, otra de las líneas es la eyaculación y otra de las líneas es la no eyaculación. Y una pregunta así que le haría al público. ¿Qué dice el público? ¿Y tú crees que esto es sexualidad sagrada? Yo, Ajá, tú, personalmente, personalmente. yo creo que lo que hace sagrado el acto amatorio es la capacidad de conectar con otro ser que esté en la misma sintonía que tú. ¿Y tú, Seba? ¿Tú qué Yo, piensas? yo quisiera hacer una pregunta con relación a eso. Es decir, tú nos puedes describir el significado espiritual de la energía sexual, entonces. Exacto, porque es que, me quedé así como que choqueado, como que, ajá, entonces. O sea, ¿cómo podríamos nosotros, podríamos nosotros sublimar y espiritualizar el sexo? ¿Es posible tener sexo, hacer el amor como una meditación, como un trampolín que nos lleve a estados más elevados de conciencia? Indiscutiblemente sí. Ujú. Eh, Vuelvo al punto. Se trata de la resonancia con el otro ser que tienes enfrente. No es me gusta esta o este y me lo llevo a la cama y estoy con él y se acabó, sino de qué es lo que me gusta de ese otro y para qué lo quiero, me es útil y para qué le soy útil, en qué resonamos y qué queremos construir en conjunto. Útil sin ese sentido de la manipulación, ni Sin obviamente, el ¿no? sentido del uso o el abuso, más que cualquier otra cosa, sino útil en el sentido creativo. Sí, Cómo me permite crecer y con qué me conecta. pero energéticamente cuando tú hablas de las orgías hay una cosa ahí como que extraña, me quedé ahí No, porque yo ahí eso no lo comparto, no comparto ni lo de las Ya orgías, va, eh, Dayana, disculpa, me interesa mucho que Ricardo se explaye en el tema de las orgías. no, 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 Dime, Ricardo, dime. porque sobre todo cuando tú tienes una relación sexual con alguien, tú estás compartiendo tu energía vibracional sí, o estás compartiendo tu centro energético, ¿cierto? Esto Claro, claro. esto es real. sí, Cuando compartes uno con una pareja y con el otro y con el otro, esa energía va creciendo, va hacia atrás. Tú te estás acostando con todas las personas que se ha acostado esa persona, ciertamente, ¿o no? es que precisamente eso es lo que buscan en esas prácticas, Ok, multiplicar la energía, porque pero se supone que los practicantes de esa orgía tienen un trabajo meditativo y de relación con su yo interno. Entonces lo que buscan es Vaya, escogen, ¿y qué carajo allá tiene tú, eso de sagrado? vaya. Entonces el tantra es la bueno, búsqueda del sí mismo esencial, ¿no? Es la sí, búsqueda de tu verdadera naturaleza, sí, la búsqueda de la libertad. No es la búsqueda de la sí, sensualidad, ni del no, libertinaje, ni del placer por el eso placer. es, Es decir, el eso es, tantra no se reduce al sexo. no, Pero utiliza el sexo. es, Bueno, es sí, la vía, bueno, está bien. Es un canal, ¿no? es la Estamos vía, hablando. O sea, estamos Claro. utilizando el sexo para Pero, llegar a eso. pero utilizas el sexo como ser humano, o sea, como persona carnal, física, ¿no? Tienes que tener un canal. sí. Si no, serías un ser totalmente espiritual. No, no haría falta el cuerpo, lo que ellos defienden es Pensé el que ibas a decir cuerpo. otra cosa. Qué susto. Es que estamos en horario para niños en algunos países del mundo. En algunos No, países del no, mundo. no. Mira, ya nos quedamos, yo no veo, me están diciendo, ok, voy, me están diciendo que hay unos comentarios en el Facebook, pero yo no los estoy viendo acá, Yo tampoco los ya veo. no, no los vemos acá. Me dice que están preguntando, pero exactamente acá, el productor me está informando que están haciendo unas preguntas, pero yo realmente no las veo. Bueno, dile a Will a ver si nos puede pasar por escrito Sí, allí, por tu Dayana, WhatsApp. sí, me las ha pasado. Sí, Me las gracias. ha pasado. Gracias, Will. Dayana, ¿cómo podemos hacer para limpiar? Que quería hablar eso y quería preguntarte a lo que iba. ¿Cómo podemos hacer para limpiarnos esas energías, la energía nuestra, purificarnos de tantas malas energías, de tantas acostadas, tantas revolcadas que nos hemos echado con mucha gente, esas personas promiscuas o qué sé yo, que no sea promiscua, porque de repente has probado mucho sexo en tu vida.
Bueno, como el Tantra es una creencia o una práctica ancestral, más bien primitiva, pero primitiva no por básica o carente de significado y sentido, sino como que está relacionada con los elementos. Precisamente usan los elementos. Algunas personas es a través del fuego y entonces hacen pequeños rituales encendiendo fogatas y sentándose a meditar y conectándose con la conciencia de todas esas experiencias que ha tenido y viendo cuál es el vínculo común y como si entregara hacia el fuego energéticamente cada una de esas experiencias para desembarazarse de lo que ya no necesita tener. Otras Mira, personas tengo las usan, preguntas que me están haciendo el chat ahora aquí. Dice, ¿cómo se aplica la sexualidad sagrada en relación a la prostitución? Más o menos lo que yo pregunté. claro, eso era lo que hablábamos de las orgías. Exacto. Y, por ejemplo, todos conocemos el Kama Sutra. Y el No, yo Kama no lo Sutra, conozco. Yo tampoco. A mí Yo que me no lo conozco. registren. No ay, A mí sé. que me amores, registren. No sé ni de mis qué estás amores, hablando. lo siento, pero van un poco lentos. De verdad, yo no, No yo lo nunca. conozco. Yo, Y bueno, Pero ilústranos, nunca es Dayana. tarde cuando la dicha es grande, ¿ok? sobre todo eso. Tu palabra adelante. Mira, ¿qué pasa si no se tiene pareja? Quiere decir que la ley de atracción funciona diferente. Te repito la pregunta. ¿Qué pasa si no se tiene pareja? Quiere decir que la ley de atracción funciona diferente. No, ¿qué pasa con los que no tenemos, con los que no tenemos pareja? Con los que Bueno, no los tenemos. que Sí. que si te focalizas en conseguirlo, también la puedes atraer. O que te puedes buscar una pareja para hacer sexo tántrico. Todo está en el gusto de Ahí sí, la pero persona. yo te voy a decir una cosa, mira. O sea, de verdad, es muy rico la cosa de la meter mano, pero no, esa cosa del tantra no va conmigo. Yo no sé porque, de verdad, ¿Cómo como que no. sabes que no va contigo? ¿Tú has practicado tantra ya? Tú, o sea, a ver, explícame. Bueno, Mira, permiso. Nos vemos al final del programa. no, ya va. No, amor, tú eres parte de, No, no, o ven. sea, Ah, ok. la cosa es que, bueno, de cierta manera todos practicamos el tantra sin saberlo, sin tener la disciplina. De una u otra forma nos dejamos llevar por nuestro instinto, ¿no? Es Bueno, maravilloso el amor le desarrollar. puede dar, claro, el amor le puede dar una nueva conciencia al sexo, Mira, una ¿no? pregunta, ¿se podría hacer tantra cibernético? Sí, hay algunos que lo hacen, pero ¿Sí? bueno, eso es así como una sopa sin sal, ¿no? Sí, no, es como una cosa rara. Mira, ¿nos podrías hablar de la eyaculación femenina? ¿Qué dice el Sí, tantra al respecto? sí, Brevemente, que ya nos vamos. sí, también se apunta a que la mujer alcance un orgasmo, por eso se llama el culto de lo femenino, porque lo que se está buscando es que mientras la mujer orgasme más, el principio es que va a producir más energía o le va a otorgar ese poder al hombre, porque mientras más multiorgásmica es la mujer y más potente es la eyaculación de la mujer que se puede conseguir como tal, ese poder, quien lo va a recibir es la pareja con la que está practicando el tantra. Claro, claro. Ok, otra pregunta, William, que tenemos por aquí. Dice, ok, lo mismo. ¿Qué pasa con los que no tenemos pareja? No es lo mismo, pregunta. No sería lo Mira, mismo. yo te quiero hacer ya para despedirnos prácticamente, ya nos quedan escasos minutos. ¿Qué podemos hacer? ¿Un ritual? ¿Algo podamos hacer? Te lo pregunté antes. Algunos rituales de esos ricos para quitarnos toda esa mala vibra y conectarnos con la Una, sexualidad sagrada. una cosa sencilla es preguntarte cuál ha sido el hilo conductor de las parejas que has tenido en tu vida, ¿no? ¿Qué les ha unido o qué te ha unido a ellas? Esa Y conciencia. exactamente. Y una vez que lo tienes identificado, si eso ya no forma parte de tu identidad profunda, puedes renunciar a ello a través de un ritual, a través de la purificación con el agua, de una transmutación, en una meditación con el rayo violeta o con la Con la luz creencia que tú violeta, tengas. tal Exactamente. cual, con la luz Claro, es violeta. una manera de romper patrones, ¿no? De que siempre el mismo tipo, siempre me persigue el mismo tipo, siempre me Exacto. encuentro a la misma mujer. Es Ese es decir, el leitmotiv de sus relaciones sexuales o amorosas. Exacto. Entonces, una vez identificado, lo puedes transmutar con la llama violeta
Yo soy La llama del amor divino. practicante de la llama violeta. Todos los días practico mi llama violeta. Con la llama del amor divino, y también el oponopono es fantástico. Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Te amo. Entendiendo que estas frases nos las decimos a nosotros. Sí, que al final es así, nos lo estamos diciendo a nosotros mismos. Sí. Dayana, este tema es sumamente extenso. Te pido disculpas de mi parte que no me escuchaste en la mitad del programa. No, mi amor, nada que disculpar, ha sido un No, placer. no, pero yo estaba aquí, yo siempre estuve escuchándote, siempre los estuve viendo, Claro que sí, Ricky, oyendo. claro que sí. Yo estaba aquí. Relájate. Yo sé que Ricky, tú sí, eres sí. parte. Lo que pasa es que nosotros estamos en Europa, tú estás por allá, Además, ¿entiendes? ustedes Entonces, estaban muy ahí, intensos, ahí, entonces, ahí ustedes pasó estaban algo muy, en el charco. exacto, ustedes estaban muy intensos. Pero bueno, nada, quiero que me digas dónde te podemos contactar, cuáles son tus puntos de contacto. Me pueden contactar a través del correo electrónico, ¿Y que es ya contratar? Y contratar contratar. también, de lengua a la traba, a través del correo electrónico, que es jagadgauri@gmail.com. Se deletrea JAGADGAUR y latina @gmail.com. Y ahí está. Y también a través de mi número telefónico 619-961090, entendiendo que el código previo es +34. Una pregunta que ya ahí está nuestro productor en pantalla directamente desde Caracas, Venezuela, Julián Castellano. ¿Das clases online? Sí, bueno, voy a aprovechar. De William, hecho, Daya, que voy a aprovechar e invitarte a que participes cuéntanos. en nuestra sala virtual de conexiones para que realmente, bueno, puedas dictar talleres en nuestros espacios y, bueno, invitarte e invitar a todo el público que nos está viendo a que nos envíen las propuestas a nuestro correo electrónico programa.conexiones1@gmail.com. Tiene las puertas de nuestra sala abierta de Llana. Realmente un programa maravilloso y el público lo disfrutó bastante. Muchas gracias, Williams. Lo así que tendré en cuenta y así será. ya sabes que tienes una sala virtual para que vengas a dar clases. Nos encantará tenerte como instructor. Muchísimas gracias. Claro que sí, claro que sí. Sebastián Falco. Bueno, yo quisiera concluir este tema de sexualidad sagrada diciendo que cuando el amor se expresa a través de ti, se expresa primero como cuerpo. Se convierte en sexo en ese momento. Si se expresa a través de la mente, que es más elevada, profunda, sutil, entonces la gente lo llama amor. Y cuando se expresa a través del espíritu, se convierte en una oración. Así es. Gracias, Dayana, por estar con nosotros. Qué bello Gracias a ese final. ustedes Tus por sus puntos de oraciones. contacto, Seba. Bueno, aquí pueden venir a Milano, estoy aquí en la esquina. No, perdón. Bueno, Facebook, el nombre que sale allí, Sebastián Falco Cerillo, y Instagram y Twitter es @SebastiánFalco1. Mira, yo un tanto para concretar lo que estaba hablando Dayana en función de los rituales, yo hago mi ritual y además es maravilloso que todos lo puedan hacer a su nivel, pero yo lo considero maravilloso porque todos los días mientras me ducho, por lo menos 2 veces al día o 3 veces al día, siempre siento que esa agua me está limpiando realmente, que eso es un tubo de luz y que me conecto directamente, no solamente con mi sexualidad sagrada, sino que me conecto con la creación, con el creador, con el universo, y ahí aprovecho para manifestar, para visualizar, para tener, para hacer por sobre todas las cosas, y para recordar que estamos aquí para co-crear todo lo que queremos co-crear. Así que en Conexiones comprendemos que todo lo que conversamos aquí, al recordártelo a ti, lo estamos recordando nosotros porque tenemos la certeza de que tú, yo y todos realmente somos uno. Nos esperamos en el próximo Conexiones con grandes temas donde juntos vamos a conectarnos con la más alta frecuencia del amor. Así que nos envían sus comentarios y sugerencias porque el tema que te gustaría tratar, nosotros lo podemos conversar aquí contigo. Puedes venir aquí a nuestra plataforma y conversarlo a calzón quitado, como se dice. Así que rueda la voz. Recuerda, yo estoy conectado y tú. Nos esperamos la próxima semana con otras conexiones desde Nueva York, desde Italia y por ahí en otros países de Latinoamérica y del mundo.
Diverse Solution, equipo de profesionales en el área de seguros con años de experiencia. Con gusto los espera para brindarles la mejor atención en seguros médicos, ayuda con Medicare y Medicaid, seguros privados Obamacare. Diverse Solution, 3916 Bergelen Avenue, Union City. Teléfono 201-751-5454. Desde Miami para el mundo. La música que mueve la generación milenio. Se escucha donde quieras y a donde vayas. Si suena bien.